Lo último que recuerdo es el sonido del puntero caminando sobre la tabla de madera mientras decía sí. Nunca escuché los gritos de mis amigos. Nunca los vi morir. Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Rom, muy bien, ¿y tú? Bien, muy contento. ¿Por qué? Porque estamos estrenando el episodio número 5 de Oraculto. 5 semanas. Yes. Oigan, qué rápido se pasa el tiempo de verdad. Pero estamos felices. Y todo lo que viene. Ya morimos por saber qué tanto traerá Oraculto para nosotros. Bueno, pues no sé, pero hoy es un día especial porque es uno de los temas que más me gustan. Aparte que las fechas son importantes. ¿De qué les vamos a platicar hoy? Cuéntales. Pues hoy les vamos a platicar de la Ouija. Qué mejor época, como dices tú, ya que va a ser Halloween y Día de Muertos. Seguimos en octubre y hay que celebrarlo. Bueno, se celebra normalmente todo el año aquí en Oraculto, pero estamos celebrando y hoy platicaremos de la Ouija. Ese polémico objeto que dentro del mundo esotérico se dice tener la habilidad o el poder de contactar con los muertos, con los demonios o con aquellas almas en pena que se encuentran vagando por siempre. Hoy les platicaremos de dónde viene la Ouija, cómo es que funciona y también les contaremos algunos casos famosos. Yes. Empezamos. Vamos. Bueno, pues la Ouija fascina y aterra en partes iguales. Incluso hay personas que no creen, pero a veces prefieren mantener su distancia a la hora de jugar a comunicarse con los muertos. No voy a hacer. Sí, no, ya que a través de ella se abren puertas invisibles al más allá y se conecta con espíritus, algunos de ellos malignos. Para algunos, la Ouija ofrece la posibilidad de poder hablar con sus seres queridos, de despedirse de la persona amada que ya dejó este plano terrenal, de darle clausura a esos asuntos sin terminar o de tener la posibilidad de contactar con alguien del más allá que quizá pueda responder a todas sus preguntas. Pero para otros, es simplemente un juego, una diversión. Para quienes no la conocen, la Ouija, aunque también las hay de plástico, usualmente está hecha de madera, y en este tablero se encuentran impresas las letras del alfabeto, los números y los muy distintivos sí, no, hola y adiós. Se maneja con una pequeña tabla que se pone encima del tablero y un puntero móvil de forma triangular o de forma de corazón que tiene un orificio al centro. Y ya sea con este o con una punta va señalando las letras del tablero para dar a conocer su mensaje. Aunque también se puede utilizar un vaso encima y poner las manitas. Vacío, ¿no? Me imagino que no lleno de agua. No, imagínate, lo echas como lleno de agua y adiós Ouija. Bueno, la Ouija se puede utilizar en pareja o en grupo. Cada uno de los participantes tienen que poner sus manos, 2 dedos arriba del puntero, tocando ligeramente, así, e ir haciendo una pregunta a la vez. Pero también se puede utilizar la forma más inusual, peligrosa y hasta prohibida, en soledad. Se supone que él o los participantes, antes de empezar, tienen que prepararse mentalmente. En algunos de los casos, entrar en una especie de trance. El chiste es hacer una pregunta y esperar a que algún espíritu, el espíritu contactado, les conteste por medio del tablero. Se dice que estas entidades utilizan el cuerpo de los jugadores para por medio de él mover el puntero y así contestar lo que les ha sido preguntado. El problema es que hay veces que el espíritu al que se contactó no viene con muy buenas intenciones o ni siquiera es el espíritu al que se contactó. Ya sé, sí se han dado casos. Sí. Soy tu mamá. No eres mi Bueno, el problema es que acuérdate que siempre se dice que son mentirosos. Nunca creas en los espíritus. Siempre te dicen son mentirosos. Entonces uno cree que está contactando a la mamá, a la tía, lo que sea, y puede ser amado. Sí, no, y es alguien más. Un demonio o una cosa oscura, mala. Pero bueno,
Este juego macabro cuenta con una serie de reglas específicas que, aunque no vienen incluidas dentro de las instrucciones cuando uno la compra, en el mundo esotérico y quienes la han jugado las conocen muy bien. Algunas de estas reglas son las siguientes. Número 1. Nunca juegues solo. Ten como mínimo 2 jugadores. Al jugar solo, estás menos protegido en caso de que hayas contactado a algún espíritu maligno. Estás más vulnerable al mal y hasta corres el riesgo de una posesión. No, pues sí. Número 2. Trata de no tirar o que se te caiga el puntero, porque si se cae, el espíritu contactado puede perderse por siempre en este plano. Au. Número 3. Nunca juegues con la Ouija en cementerios, iglesias o lugares en donde hubieran asesinatos brutales, ya que esto puede atraer a los espíritus oscuros. Que normalmente es donde uno quiere jugarlos, obviamente. Pues sí, el ambiente es el Claro. propicio, pero Mientras más tétrico el lugar, mejor. Pero bueno, aquí dicen que no. Número 4. Nunca prestes tu tablero. Las energías y los espíritus pueden ser transferidos a alguien más. Te presto mi Gracias. Ouija, llévatela, güey. Presto a mi familia. Nunca quemes, 5. Nunca quemes ni tires a la basura un tablero de Ouija sin antes hacer estos pasos. Ya me pasó. Súper. Ok. Primero, agradécele a los espíritus por haber estado en tu vida. ¿Lo hiciste? No hice nada de eso. Por eso digo que ya me pasó. Sí. Ups. Luego, despídete de ellos deseándoles el bien. Rompe la tabla en 7 pedazos. Échale agua bendita y finalmente quémala. Ay, sí. Ahora sí ya lo puedes quemar. Pero sí, ninguno, así ni tantito. No, nomás ninguno de esos. directo a la quemada. Ah, la quemaste. Ajá. Ok, bueno. Si no haces estos pasos, los espíritus pueden enojarse y encontrarán la forma de manifestarse en tu vida de otra manera. Y llegaste tú. Ándale. ¿Ya ven cómo sí funciona? Ya decía, ¿cómo llegué aquí? Okay. Número 6. Nunca preguntes nada relacionado con Dios o con la religión. Bueno, eso es hasta en las mesas y en las reuniones. O sea, eso no nada más es Sí, con la no. Ouija. Eso nadie habla de Eso, religión. Nadie habla de religión. Ok, Ajá. es verdad. Bueno, número 7. Ni política. Ni política. Aunque tampoco, yo creo que tampoco hables política con la Ouija porque no voy a hacer de malas. No, sí. Número 7. Nunca dejes el puntero solo encima de la tabla. El espíritu puede tomar posesión de ella y podría liberarse. Uy. Tienes cara de que ya lo hiciste. No, tú ya lo hiciste, no te hagas. Sí, la verdad, sí. Después les platico, al ratito les platico ya que terminemos de leer la lista. Número 8. Nunca te rías ni te enojes por las respuestas que te muestra la Ouija. O sea, poker face, por favor. Por favor. Número 9. Nunca utilices la Ouija cuando estás enfermo. Serás presa fácil para cualquier espíritu que quiera hacerte daño. 10. Juega solamente con personas de confianza y serias. Nunca lo tomes como una broma. Número 11. Ningún jugador debe ser escéptico. Todos deben creer que lo que va a suceder es real para que las cosas salgan bien. Número 12. Siempre debe de haber un medium, un guía que se va a comunicar con los espíritus sin importar su sexo ni su edad. Número 13. Hasta que no lo permita el medium, nadie puede romper el círculo ni levantarse de la mesa. Típico. 14. Antes de entrar y salir de una sesión, pide permiso al más allá y a los espíritus que estás por contactar. Pero si no los has contactado, ¿cómo les vas a pedir permiso? Pido permiso para los espíritus que voy a contactar. Pero ya te Siempre. están escuchando desde antes que los contactes. En una de esas. Bueno. Es que cuando sacas una ya están todos listos a ver quién entra primero. Me imagino. Órale. ¿Quién sabe qué? Ok, ¿El tren? 15. Prepárate mentalmente para lo que pueda pasar. Para lo que puedas escuchar, ver o sentir. Juegas bajo tu riesgo. Tu propio riesgo. Eso siempre. A lo largo de la historia, la Ouija ha sido inspiración de una multitud de películas de terror, y a través del tiempo ha estado ligado a tragedias, muertes y posesiones demoníacas o a la aparición persistente de presencias normalmente malignas en el lugar donde fue hecha cierta actividad. Y siempre, pero siempre, ha estado rodeado de criticismo y miedo, y ha sido atacado principalmente por las religiones judeocristianas. No, en serio. Bueno, es obvio. Pero, ¿en verdad este objeto de madera es capaz de poder contactar con los muertos? Descubramos cuáles son sus orígenes y hablemos también de sus precursores. Este episodio estuvo muy interesante para investigar, eso sí les digo. Nada de esto, bueno, no todo, pero casi nada de esto sabíamos.
Así es que ahí les va. Antes de que empieces, pero bien que hayamos jugado. Ah, claro, no tienes que saber nada para jugar. Ah, pero bueno, ok. Solo, lo único que tienes que saber para jugar es que vas a contactar a alguien. Pero ni las reglas no sabíamos. Bueno, sola no jugué, eso sí te digo. Yo sé. En el siglo XIX, las personas tenían una relación con la muerte muy diferente a la que tenemos hoy, ya que en esa época la muerte era una experiencia que se vivía mucho más a menudo. La gente vivía mucho menos. La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada de las artes ocultas. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda del momento, se introdujeron las prácticas espiritistas y las mesitas de té rápidamente se convirtieron en superficies desde las cuales se podía invocar a los difuntos y abrir portales desconocidos que conectaban con el más allá. Los medios eran variados y entre los más habituales se encontraban las tablas parlantes, que permitían la fácil comunicación con los espíritus. Pero empecemos por el principio. Todo inició principalmente en un pequeño chalet de madera en el pueblo de Hydesville, en Nueva York, Estados Unidos, el 31 de marzo de 1848, con el famoso caso de las hermanas Fox. Catherine Kate Fox, de 11 años, Margareta Maggie Fox, de 14, y Leah Fox, de 34 años, quienes son conocidas por ser las impulsoras principales del nacimiento del espiritismo. Las hermanas Fox afirmaban tener la habilidad de comunicarse con los muertos por medio de unos extraños golpeteos o golpes en la madera conocidos como raps. No el rap así de... No me imaginaba así. Se cuenta que Kate y Maggie, antes de acostarse, averiguaron que sus camas podían hacer unos ruidos y unos crujidos que se extendían por toda la habitación, y que apoyando los pies en el respaldo de la cama, sus huesos hacían unos ruidos que resonaban. Ya me las imagino perfectamente. Canijas. La madre, cuando escuchó los ruidos, fue a verlas y vio que las niñas estaban despiertas, pero estaban dentro de su cama. Así que la mamá no creyó que ellas eran las que estaban haciendo el ruido. Entonces ellas volvieron a hacer el ruido y la madre asustada preguntó que si era un espíritu que por favor diera 2 golpes. Y las niñas dieron 2 golpes. ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? La madre le contó a sus vecinos lo que ocurría en la casa, por lo que todo el vecindario se presentó en su casa para presenciar el fenómeno. La verdad, yo también hubiera ido. Claro. Ellas le hacían preguntas al espíritu y decían en voz alta las letras del alfabeto. Cuando llegaban a la letra indicada, el fantasma daba un golpe en la mesa. El caso de las hermanas Fox causó sensación por todo Estados Unidos y fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, porque al fin se comprobaría que la muerte no es el fin de la vida, sino nada más el traslado de la existencia a otro plano superior, la prueba de la comunicación entre los vivos y los muertos. Las niñas empezaron a organizar reuniones y sesiones de espiritismo a las que cada vez asistían más y más personas, y la hermana mayor, Quichín. se encargó de manejar su exitosa carrera como mediums durante varios años. Su popularidad alcanzó tal grado que hasta se presentaron ante 400 personas en el Corinthian Hall y se volvieron famosas haciendo giras por todo Estados Unidos. Pero, en septiembre de 1888, 40 años después, se les ocurrió confesar que los ruidos las hacían ellas mismas y que en verdad nunca se comunicaban con ningún espíritu. Pero ¿cómo se les ocurre no tengo después de ni la 40 más remota años? idea. ¡Qué bárbaro! Y entonces dijeron, bueno, pues igual de aquí también nos hacemos famosas por esto. Y en octubre, en un lugar lleno de espectadores y prensa, demostraron cómo es que hacían los ruidos, con los dedos de los pies que pegados a las patas de madera, amplificaba el sonido de sus articulaciones al tronarlas. Y así ellas, solitas, tiraron del propio teatro que habían montado. No puedo creer. Yo tampoco lo puedo creer. Wow. Yo nunca lo hubiera hecho. Si empecé con esa farsa, ya me sigo. 40 años después, echar a perder ¿Quién todo. sabe? ¿Se habrán sentido mal? O un espíritu maligno. No, en serio. No, en serio. ¿Se habrán sentido mal? Pues me yo creo, imagino, ¿no? pero qué O algo les ha de estupidez. haber pasado, ¿no? Bueno, quién sabe. Remordimientos, pero wow. 40 años después. Si 40 años después ya ¿para qué? O ya estaban cansadas, dijeron ya. Bueno. Después ellas avisaron 40 años después de su fraude, pero claramente durante todos esos años surgieron muchísimas prácticas que fueron inventadas con el único propósito de contactar con el más allá, como lo eran las mesas parlantes,
las mesas giratorias con temas sobrenaturales y las planchettes. Y es que la creencia en los espíritus como entidades etéreas e inmortales se remonta hasta el principio de los tiempos. Pero el espiritismo, como tal, es decir, la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, nació en el siglo XIX de la mano del francés Hippolyte Léon Denisard Reveil, mejor conocido como Allan Kardec. Las planchettes también son atribuidas a Kardec, quien las registró el 10 de junio de 1853. Estas son un tipo de puntero de madera de forma triangular parecido a la que se pone arriba de la ouija, pero esta tiene 3 rueditas y un orificio en la punta en donde se le introduce un lápiz para poder escribir lo que los espíritus dictaban. Sí, las he visto. Antes de la invención de Kardec, en estas populares sesiones espiritistas de la época, aparte de los extraños movimientos de mesas para que los espíritus indicaban los mensajes, también se recibían mensajes complicados de palabras y frases deletreadas mediante la transcripción de letras indicadas por los golpes, o mientras los participantes pronunciaban el alfabeto. Y los creyentes poco a poco experimentaron y refinaron las formas de comunicación entre los dos mundos, siendo una de ellas la escritura automática, conocida como textos psicográficos. Ok. Ese término nunca lo había escuchado. Como textos psicográficos, ¿qué iba a decir? No, por favor, Paola, concéntrate. Todo bien. Sí, estos textos psicográficos sirvieron para escribir realmente muchos poemas y muchos libros de muchos autores famosos. No. Bueno, se cuenta que Kardec, después de haber, no sé si es Kardec o Kardec, pero como yo digo Kardec, se cuenta que Kardec, después de haber asistido a una de estas sesiones, quedó impresionado y se dedicó a estudiar el tema con mayor profundidad. A veces asistía con una serie de preguntas preparadas y, según él, los espíritus la contestaban todo a la perfección. Su libro, El libro de los espíritus, fue escrito con el método de los textos psicográficos y en él juntó todos los escritos que le fueron dictados por espíritus superiores para brindar los cimientos de una filosofía racional a la que llamó espiritismo, escribiendo varios libros acerca del tema. Él también fue quien le dio el nombre de médiums a los médiums, las personas que actúan como intermediarias entre los dos mundos. O sea, tal cual el padre del espiritismo como se conoce. Sí, el que formó en general toda la ciencia ahí real pues. Pero todo empezó con las hermanas Fox. Bueno, canijas. No, de 11 y 14. Canijas. No, hombre, ya me imagino. Que de hecho, no había tele, mi amor. De hecho, la película de la Ouija, que salió, creo que fue en el 14 o en el 17, 2014, ¿no? Pues aunque se supone que está en época moderna, está muy basado en eso, porque era una familia que estaba haciendo como fake todo, ¿no? Uh-huh. Y se supone que había un cuate viviendo abajo, pero es que en la historia... Bueno, eso fue lo que dice que hacía que sí estaba Haunted de la bueno, en la peli. Sí, pero es que en la historia de las hermanas Fox, ellas empezaron a decir que en su casa había un hombre de 31 años, que no sé si era un bucanero o no sé qué, y tenían el nombre y todo. Y obviamente, bueno, después de todo esto también se fueron a buscar al hombre y nunca encontraron ni huesos ni nada, restos de nadie muerto. Pero ellas decían que había un cuate ahí viviendo y todo. Entonces, eso es tener imaginación. Digo, qué padre. Pero ha de haber sido súper divertido estar en los 1800. Para ellas. Bueno, en general, el vivir dentro de los 1800 cuando todavía no se sabía de muchas cosas y entonces realmente podías creer así al máximo de, oye, esta persona habla con los espíritus, porque hoy por hoy, pues hay muchas pruebas y cosas que se han hecho, pero en aquel entonces cualquier cosa de lo que fuere, del tema que fuera, se decía y es de, oh, wow, sí, este descubrió esto. Sí, el inicio de descubrir algo nuevo, ¿no? Estaba interesantísimo todo esto. Pero ahora sí, ya por fin llegamos a la Ouija. A ver, ¿qué hay de la Ouija? Ok. Bueno, pues hay todo un rollo que gira acerca de quién fue el primero en inventar las misteriosas tablas parlantes. Mientras que, de acuerdo a lo que investigamos, empezaron a existir desde el año 1886 aproximadamente, cuando la prensa dio a conocer un dispositivo con letras, un sí, un no, un buenas tardes y un buenas noches, utilizado por algunos espiritistas en Ohio, mismos que nombraron la nueva planchette. En el año de 1886, la compañía de juguetes W.S. Reed Toy Company de Leominster, Massachusetts, en Estados Unidos, fabricó un tablero que tenía las letras del alfabeto, un sí, un no, un buen día y un adiós, pero no la patentó sino hasta 1891 y la nombró Espíritu. Espíritu. La verdad, qué padre nombre. Está bonito.
Hubo otras personas quienes también se interesaron y se unieron a la moda de los tableros parlantes, y la primera patente de las mejoras fue presentada el 28 de mayo de 1890 y otorgada hasta el 10 de febrero de 1891. Esta patente nombra a Elijah Bond como inventor y a Charles Kennard y William Maupin, si es que así se dice, de Baltimore, Maryland, como cesionarios. Pero fue Charles Kennard quien constantemente estuvo en búsqueda de inversionistas para su gran invento. Y en 1890, Kennard formó su compañía, Kennard Novelty Company, con la ayuda de Bond como inversionista para producir exclusivamente los tableros parlantes con el nombre de Ouija. No está claro si Bond o su socio de Baltimore ya conocían acerca del tablero anterior de Reed, pero de lo que sí no hay duda es que ellos fueron los primeros en promocionar fuertemente el tablero como una novedad. Para su nombre Ouija, supuestamente se le preguntó su nombre al tablero y este respondió Ouija. Que aparte le dijo que significaba buena suerte. O sea que Ouija en teoría buena suerte. Ok. Según cuenta la historia, en 1891, Elijah Bond, acompañado por su cuñada Helen Peters, una médium aclamada de la época, llevó el dispositivo a la oficina de patentes de Washington, D.C., y el director de patentes les pidió que comprobara que funcionaba, deletreando su nombre supuestamente desconocido para Bond y Peters, para poder otorgarles la patente. Y para sorpresa del oficial, la tabla deletreó su nombre perfectamente. Lo cierto es que se cuenta que el nombre de Ouija en realidad viene del collar que Helen Peters traía puesto ese día. O sea que, bueno. No se sacaron el cerebro. Lo que sorprende de esta patente es que este famoso y polémico objeto del diablo aparece clasificado bajo el nombre de juguete o juego, sin mención alguna a su posible utilidad espiritista. Elijah Bond falleció en 1921 y su patente pasó a ser administrada por William Fuld, un emprendedor de Baltimore que empezó a ser conocido como el verdadero padre de la Ouija por los medios, porque fue, bajo su empuje empresarial, que el tablero se convirtió en un verdadero fenómeno. Fuld tuvo una muerte muy trágica en 1927, pero eso no significó el fin de la Ouija. Siempre representada como un juego de entretenimiento, pasó por diversas empresas hasta que finalmente fue comercializada por la gran Parker Brothers, y hoy la patente del tablero es propiedad de la multinacional Hasbro. Pero, ¿es un fraude o no? ¿O es solamente un juego? Pues no lo sé. De aquí el debate. De hecho, cuando estabas platicándome, creo que no lo pusimos aquí, pero cuando salió el primer año vendió mucho más que el Monopoly. Sí. O sea que imagínate nada más la efervescencia del producto. Efervescencia. Pero bueno, ok. Por un lado tenemos a los creyentes y por otro lado tenemos a los no creyentes. Para los no creyentes es muy fácil tachar a este artefacto como una tomada de pelo, como una farsa que vende la falsa y cruel idea de poder contactar con los espíritus. Ellos también dicen que según la ciencia es imposible la comunicación con algún fantasma por la única y sencilla razón de que los fantasmas no existen. Que la Ouija es simplemente un juego fabricado con el único objetivo de lucrar. Ese es para el no creyente. Para el no creyente. Pero para los creyentes, decir que este artefacto no funciona por esa misma razón, el que es imposible comunicarse con algo que no existe, es como aceptar que la base de su propia religión tampoco existe. Ouch. Que no hay un espacio en donde las almas de quienes ya se fueron están en algún lugar vagando o esperando por la eternidad. Vaya, para ellos sería como aceptar que la religión entera es una tomada de pelo también. Y sí es cierto. Algunas instituciones religiosas normalmente condenan a la Ouija, más allá de por los efectos peligrosos de esta y de otras prácticas como el espiritismo, la adivinación y la hechicería, es el hecho de creer o verter la fe en algo más que no sea Dios. Claro, ¿cómo te atreves? Sí, claro. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Y para otras instituciones, como lo son algunas escuelas, la atacan diciendo que es peligrosa. Pero como no se sabe si es verdad o no lo que se dice de ella, es mejor no arriesgarse. Por si las moscas. Por si las moscas, tal cual. Nadie sabe nada a ciencia cierta, pero quizá para entender la verdadera naturaleza de la Ouija hay que entender que sus orígenes, más que místicos y sobrenaturales, fueron comerciales. Sí, tal cual. Pero entonces, ¿qué hay de los casos en donde sí se han presentado accidentes, posesiones y demás tragedias alrededor de una Ouija, y en donde los jugadores aseguran haber vivido cosas inexplicables? Exactamente. ¿Qué con eso? Pues no sé, pero no se puede negar que la Ouija ha formado parte de
miles de historias en donde supuestamente el uso del tablero ha provocado muertes, asesinatos, histeria colectiva y miles de otras tragedias, a tal grado que ha sido prohibida en muchas casas. Mi mamá no me dejaba tener una ouija en la... Pero ahí la tenías. Sí, pero de contrabando. Por eso. Pero no me dejaban. Por eso. Mamá. Hay 2 tragedias que sonaron mucho en España supuestamente relacionadas con la ouija. La primera es la de Estefanía Gutiérrez, una joven de Vallecas que murió en 1991 después de jugar a la ouija con sus amigas. Sufrió de convulsiones, alucinaciones, voces que la amedrentaban y sombras que la acompañaban, y en donde tras la muerte de la joven, la familia aún sufría de sucesos extraños. La familia llamó a la policía y el informe de los agentes de los pocos que existen de estas experiencias explica que vieron un armario que se abría solo, un crucifijo que se daba la vuelta, una especie de fuego que quemaba una foto de la fallecida y encontraron también un póster que tenía un arañazo. Este caso inspiró la película de terror española llamada Verónica. Muy buena, por cierto. Muy buena, por cierto. Déjame te copiar lo que dices. El otro caso ocurrió en Valencia en el 2007. Se cuenta que 5 chavos se reunieron para hacer una sesión de ouija en un edificio abandonado y que el que la hacía de medium preguntó al espíritu: ¿hay alguien aquí que quieras que se vaya? El tablero señaló 3 nombres de los que estaban ahí. No se habían alejado ni 100 metros cuando de repente se oyó un ruido fuertísimo y el edificio se derrumbó por completo, matando a los 2 amigos que quedaron dentro. Oh, okay. O sea que entonces eso está raro porque lo que querían, la ouija quería matar a los 2. ¿Alguien que quieres que se vaya así? Ellos para salvarlos porque no quiero matarlos a ustedes. En la madre. Okay. Está también otro caso que sucedió en Perú, en la comunidad de San José de Saramuro, en donde 27 estudiantes, o sea, 27 estudiantes adolescentes, sufrieron de histeria colectiva después de haber jugado a la ouija. De acuerdo con las versiones de los padres de los jóvenes, todo empezó cuando una de las estudiantes tomó prestado el libro de una profesora que contenía prácticas sobrenaturales. En pleno recreo, la joven compartió el libro con sus compañeros y todos juntos decidieron realizar las indicaciones sobre cómo preparar rituales paranormales. Dicen que los profesores de repente empezaron a escuchar gritos y vieron a sus estudiantes arrastrándose en el piso como si sufrieran de espasmos musculares. Los padres de familia, obviamente, fueron alertados del suceso y días después los menores fueron llevados a diversas iglesias para que regresaran a la normalidad, puesto que ellos afirmaban que sus hijos estaban poseídos por el demonio. Durante toda una semana, los 27 estudiantes experimentaron gritos y llantos sin sentido alguno, pero luego todos de ellos se recuperaron de la histeria colectiva que sufrían. Esta histeria colectiva, más que creada por la ouija, me imagino que fue creada por la misma religión y las familias. Así, ya una vez que se enteraron de, estuviste jugando con el tablero y bla, 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 les metieron tanto miedo y eran creyentes, entonces el miedo a Dios que los hizo tener una histeria colectiva, pero a todos. Me imagino que debe ser por... En caso de que no haya sido un 1, 2, 3, a la de 3 nos hacemos bobos y mira cómo asustamos a los maestros. También esa es otra. Pero lo que sí es cierto, la histeria es colectiva, el miedo es súper colectivo. Bueno, sí. Falta uno que se asuste y todos se asustan. Es rarísimo. Sí. Es como que ya nos ha pasado también. Sí, que ya. Uy, güey. Está la teoría de que las mesas parlantes sirven para que el subconsciente se manifieste. Una especie de instrumento terapéutico que nos permite contactar con nosotros mismos. Esta era lo que el famoso psiquiatra suizo Carl Gustav Jung proponía al decir que también una especie de autoengaño en donde parece que son los espíritus que dicen cosas pero en realidad somos nosotros mismos. En la psicología existe un concepto que se denomina como el efecto ideomotor. Este efecto hace que una persona realice movimientos de manera automática y sin quererlo, respondiendo a las ideas o a las emociones del momento. El movimiento del puntero de la ouija puede ser por 3 cosas. A veces, simplemente por hacerse el chistoso, uno hace un movimiento intencional de manera suave e imperceptible para que parezca que es producto del esfuerzo colectivo. Siempre pasa que hay un bromista en el grupo, o sea, siempre. Sí, pero siempre lo agarramos. Sí, bueno, es verdad. Ya fuiste tú. En otro caso, es cuando sucede que no hay un cómplice activo.
Entonces el causante del movimiento puede ser ocasionado por el propio inconsciente, la hipótesis ideomotora. Mientras más uno crea que se moverá, más se sugestionará a la mente e inconscientemente se realizarán algunos movimientos. De ahí a que todos nieguen que estaban moviendo el puntero porque en realidad no lo estaban haciendo de manera consciente, pero sí lo estaban moviendo. Y la tercera, es que pues realmente hubo un contacto con alguien del más allá. Voto por la tercera, se me hace más divertida. No sé, pregúntale a los que les fue mal. Aún así se me hace más divertida. Bueno, a lo largo de la historia se han realizado varios experimentos que buscan darle veracidad a este artefacto. El experimento Bayou es uno de ellos. Bayou o Bayou, pero no sé cómo se dice. El profesor de secundaria, Larry Bayou, de ahí el nombre del experimento, realizó un experimento en el cual los participantes se vendaban los ojos y no podían ver las letras que señalaban, y durante el tiempo que duró la prueba, no se formó ni una sola palabra coherente. Esto demostró que solo son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria, como decías, o inconsciente, y por lo tanto, para lograr alguna frase, se necesitaba ver el tablero. Es verdad. Pero tengo algo que decir al respecto. ¿Qué pasa si se cree que los espíritus necesitan de nuestro cuerpo? En este caso, los ojos, para a través de ellos poder ver las letras y darnos una respuesta. ¡Qué mello! Pues sí, pero es la verdad. Si pensamos que los espíritus, los demonios y demás entidades no están en este plano, carecen entonces de un cuerpo físico, por lo cual pudiera tener sentido que ellos no pudieran ver sin ojos, sentir sin manos y hablar sin bocas. O sea, una posesión, ¿no? Pues que por cuando ahí va, entran sí. sienten y pues tocan. Sí, pero tiene sentido. Bueno, para mí. Pero entonces los espíritus, al no tener cuerpo físico, no tienen un cerebro, que es donde se generan los pensamientos o el instinto de los animales o de los humanos. Entonces, pudiera ser que estas entidades, que estas energías simplemente están cargadas de algo, de algún sentimiento, de alguna sensación, y necesitan la fuerza en nuestro cuerpo para poder representarse como hablar, como poder ver, o ¿me entiendes? Alguna cosa por el estilo. Entonces, si son seres incorpóreos, tendrían una especie de sensación que tratarían de traducir usando el cuerpo físico del médium o del conducto. O sea, sí. No, sí, entiendo la teoría, pero está un poco extraña, ¿no? Que no. Pues está extraña, pero mira, no sabemos si es una dimensión diferente o lo que pudiera ser, pero si no tienen cuerpo, ¿cómo ven? Uno siempre tiene la idea de pensar que el fantasma está en alguna esquina observándonos o que te quiere hablar, pero si no tienen boca o cuerdas, ¿cómo generarían un sonido si no lo tienen? Entonces, una de dos. Bueno, sí, eso sí. Ok, apoyo esa emoción. Pudiera ser que estas energías impregnen nuestro cerebro, nuestro subconsciente, con la energía que estas personas cuando estaban vivas poseían y nos hacen recordar su voz. Y quizá por eso escuchamos su voz con la claridad y con el color y tono de la persona que falleció. Como olores o ciertas cosas, ¿no? Y entonces estas almas sin cuerpo buscarían utilizar nuestro cuerpo para ellos comunicarse con nosotros mismos. Entonces todos estos experimentos científicos que demuestran que uno mismo es el que está moviendo las cosas, pues sí, ok, te creo. Está bien. Sí, porque es mi mano, ¿no? Es mi ojo. Sí, pero ¿a través de quién? Esa es tu teoría. ¿Quién manejó mis ojos para dirigir el vaso o el puntero? No sé, ya sé que está un poco loco. No está loco, está interesante, pero va por ahí. O sea, suena extraño y el problema es que nada de esto puede comprobarse aún. Mejor dejémoslo en teoría. Así en teoría, al igual que miles de otras cosas que, pues no sé, miles de otros misterios de este y otros mundos. Hubo otro estudio que fue realizado por un grupo de científicos encabezados por Mark Anderson, investigador postdoctoral de la Universidad de Dinamarca. Se equipó junto a 40 personas, entre ellos escépticos y creyentes, para que jugaran a la Ouija mientras llevaban puesto un dispositivo de seguimiento ocular. De esta manera descubrieron que cuando el vaso se movía o lo movían, los ojos se desplazaban de manera inconsciente hacia otras letras para formar las palabras. Pero regresando a lo que dije, pues pudiera ser por eso. Sí, pero y esa teoría no puede comprobarse. Porque pues no. nunca vas a poder comprobar, o al menos todavía no hay nada que pueda comprobar que tus ojos fueron movidos por el lente que está utilizando tu cuerpo. Por eso, si hoy por hoy, anyway, en la aseguradora, cuando alguien tiene un accidente y va y dice, me duele aquí,
y va con el doctor no encuentra nada y el paciente sigue diciendo es que me duele aquí, la espalda, me lastimé, la aseguradora tiene que pagar porque el paciente dice que le duele y no hay forma de demostrar que no tiene dolor. Entonces, o sea, si nada más con esos simples ejercicios mentales, imagínate, o sea, cómo van a poder realmente asegurarte que no es así, ¿no? Pudiera ser, pudiera no ser, estoy abierto, pero me gusta creer. Entonces, es decir, que según en este estudio denominado Mentes Predictivas, la Ouija es un engaño porque somos nosotros quienes movemos el puntero de lado a lado de manera predictiva. A la mente le gusta predecir e imponer una estructura sobre los eventos, explica Anderson, quien asegura que, mientras que las primeras letras de la respuesta significativa de la Ouija parecen ocurrir al azar, las opciones de las palabras disponibles para el participante disminuyen a medida que se desarrolla la respuesta. Esto a su vez facilita que en una parte los participantes predigan o construyan inconscientemente las respuestas. Sí, claro. Pues tiene sentido. Como los juegos esos también en donde te ponen ciertas letras y de palabras se supone que tú no la conoces. Y estás hablando de espectadores de tele, o sea, nada que ver, ni siquiera están ahí. Y ya sabes que ahí dice Michigan. Sí, claro. ¿No? O sea, porque estás ahí. O sea, sí el cerebro tiende a rellenar los huecos, las cosas. O sea, la información, pues, eso es lo que hacemos. Pero muy cierto. De este tipo de estudios han habido muchos, ya que constantemente se quiere llegar a descubrir si somos nosotros mismos los culpables de nuestros fantasmas o si realmente existe el más allá y saber, en caso de existir, si es que se puede lograr establecer una conexión con ese mundo. Sea lo que sea, no se puede negar que todo esto, al seguir siendo un misterio, es fascinante y nadie puede decirle a nadie qué creer y qué sentir. Como postre, hoy vamos a cerrar este episodio con otros casos reales de personas que jugaron a la Ouija y que, bueno, mejor veamos cómo les fue. El 6 de marzo, la verdad estos casos están muy interesantes, lo siento. Películas cada uno. El 6 de marzo de 1920, varios ciudadanos de un pueblo llamado El Cerrito, en California, se vieron afectados mentalmente todos a la vez después de haber acudido a una sesión de Ouija que duró 24 horas. Wow. La noticia acaparaba los titulares de los periódicos locales luego de que la policía detuviera a 7 mujeres que caminaban desorientadas y completamente desnudas por la calle. Cuando la policía interrogó a una de ellas, respondió que era más fácil establecer la comunicación con los espíritus si no tenían ropa. Las mujeres... Esto es lo que falló. Las mujeres... Bueno, tú que sabes, si yo no estaba desnudo, ¿no? No estaba contigo, thankfully. Bueno, las mujeres también quemaron $700 junto con el cabello de varios niños después de la sesión como sacrificio u ofrenda que le ofrecieron al espíritu maligno. Yo me llamo el maligno, pero en lugar de que lo quemen, mejor dámelo. No, a él le quitaron todo el cabello y ya lo quemaron y ya valió. Ah, con razón. Según esto... El estado en el que estaban las personas... No dejan concentrarse. 1-0. Según esto, el estado en el que estaban las personas se fue extendiendo a todo el pueblo, quienes presentaron síntomas similares. Así, los 1,200 habitantes del Cerrito, mujeres, hombres, niños, a los perros no. O cerrote, ¿no? Uf. Tum, tum, tum. Ok, regresamos. En una de esas ya se nos perdieron los oyentes, gracias. Okay. A los 1,200 habitantes del del Cerrito, mujeres, hombres y niños por igual, tuvieron que ser examinados por psicólogos debido a su extraño comportamiento, al que catalogaron como histeria compartida. O sea, literalmente, había 7 y todo, pero empezaron a sentir todo lo mismo y dijeron a todos por igual, los vamos a revisar. Las 7 mujeres fueron declaradas locas. Primero 4 y después a las demás. Y se platicó el poder de meter una declaración para prohibir el uso y la venta de las ouijas en el estado de California. En esa época. Bueno, ese fue un caso. Ahora va otro. Este está también muy interesante. Y ya no sé a qué me refiero cuando digo que algo está muy interesante. Es un AKA muy interesante. Está muy interesante. Es que está muy interesante, está rarísimo. A ver. Imagínense a 2 viejitos, un matrimonio de 2 viejitos de 77 años.
Ok, esto sucedió en 1935 en Kansas. Herbert y Nellie Heard, como dije, de 77 años, fueron los protagonistas de un sangriento asesinato, el cual fue incitado supuestamente por la Ouija. Ok. O sea, a los 77, ¿eh? Se dice que todo comenzó al momento en que Nellie decidió sacar el tablero, el cual le había dicho que su esposo le era infiel con una vecina. Además, a los 77 años. Pues Ya sí. déjalo, güey. Además de que, no, pero yo creo que también fue esto, porque además le reveló que le ocultaba $15,000. Ah, no, eso sí ya Ahí es sí, razón mal que suficiente. bien, yo creo que es bueno, ya el otro. Y Bueno. más, sí, ok. Los espíritus que habían hecho contacto con ella lograron convencerla de torturar a Herbert, ya que según esto era la única manera de conseguir que él fuera honesto con ella. Torturarlo. Nellie quemó y apuñaló a Herbert, quien aseguraba que nunca le había sido infiel, hasta que Nellie de repente le apuntó con una pistola y él lo admitió. No, pues sí, soy conejo. Soy conejo, claro. Como un chiste, si no se lo saben, busquen. No se sabe si era verdad o si se trataba solamente de un método para librarse de su muerte. Pero Nellie, me imagino que se sintió mal, y lo liberó después de que él confesó la verdad. Pero la anciana dejó la pistola al alcance. Y una vez desatado, Herbert la tomó y él la mató. Pues es un héroe. No, ¿qué te pasa? ¿Qué héroe? Eso es defensa. Oye, Bueno, por eso sí. si El no, hombre, mañana se le vuelve a hacer. O pasado mañana. no sé. O en la siguiente semana. No, bueno, No, mejor o sea, déjala, ¿no? No. El hombre fue absuelto considerando que se trató de un asesinato en defensa propia. Pero como sea, o sea, Bueno, la cosa también sigue siendo extraña porque ¿quién contó todo esto? O sea, él le dijo a la policía, mi esposa estuvo siguiendo las instrucciones de una ouija. me imagino que sí. Uy, bueno, ok. Sí, pues claro, le ha de haber dicho, la ouija me dijo que tú me fuiste infiel con la vecina. Y que aparte estás escondiendo $15,000. Ok, La vecina te la perdono. ¿Dónde tienes la lana? ok, Qué feo. ok. Ya no sabemos qué pasó con los $15,000. Y hoy, después de matarla, saca debajo Pues de en la caso cama de que se los $15,000. hubiera todavía escondido Herbert, es el que quedó vivo. Si es que los $15,000 no eran de Nellie. Ok, Sigamos. ok, bueno. Una tercera historia. La historia que inspiró a la película El Exorcista. Esta vez basada en un caso real de posesión que ocurrió en Estados Unidos en el año 1949, cuando un joven de 13 años intentó establecer una comunicación con su tía fallecida a través del tablero de Ouija. Luego, el adolescente empezó a experimentar sucesos muy extraños, como el movimiento violento de su cama, objetos que se levitaban a su alrededor y marcas raras que aparecieron repentinamente en su piel. La iglesia declaró que esto se trataba de una posesión, y se llevaron a cabo 2 exorcismos, para expulsar a los demonios que supuestamente albergaban el cuerpo del pobre chamaco. Es que con un exorcismo no era O sea suficiente. que literalmente el exorcista tal cual. Sí, Ok. solo que era una niña. Digo, ya sé que va a ser una estupidez, pero yo no sabía que estaba basada en un hecho real. ¿No? ¿No? Ni yo. Bueno, una historia real. No sé si hecho real, pero... Pues sí, ¿no? Historia real, de hecho real. Bueno, pues Es que es lo que te digo. Podrá creer o no creer quien sea, pero ¿cómo puedes negar ciertas cosas que sucedieron a la gente que también habla como que fue absolutamente real? O sea, no se puede no puedes comprobar y si no la le persona puedes cree decir, que es eso. por supuesto, no le puedes decir eso no pasó. Porque si pasó para esa persona, pasó. No, Punto. Es raro. Pero bueno. cierto, muy cierto. Bueno, número 4. En 1994, por doble asesinato, el inglés Stephen Young fue condenado a cadena perpetua, pero el veredicto se volvió anulado años más tarde al darse a conocer la manera de cómo el jurado es que tomó esa decisión. Los 4 integrantes del jurado se estuvieron alojando en un hotel durante la celebración del juicio, pero luego, al salir de tomar unos tragos, acabaron en una de las habitaciones para seguir la fiesta. Una cosa llevó a la otra y acabaron con un tablero de Ouija, el cual utilizaron para que los espíritus les dijeran cómo calificar al enjuiciado. Ya me imagino. Bueno, ya sabemos, ¿no? Ajá. Supuestamente el tablero los había convencido de votar culpable al acusado, y así lo declararon. Pero tras darse a conocer cómo fue que el jurado tomó la decisión, el juicio tuvo que volver a repetirse. Pues sí. ¿No sabemos qué pasó en el segundo juicio? No sé. Ok. Me imagino que de todos modos sí mató a las personas.
Pero de todos modos, Sí, como sea que el jurado sí, no. haya decidido, porque la Ouija les dijo en una Y yo no borrachera. sé si eran los 4, también en qué momento, quién dijo, oye, la verdad, pues la Ouija nos dijo, ¿no? O sea, Quién sabe si fue remordimiento o simplemente se le salió por brutos decir que la Ouija y anularon el juicio. pues sí, no digo, de todos modos, así, como o sea, la prueba, ¿no? Pues eso es todo por hoy. Realmente hay mucha información alrededor de este tema y toda es muy interesante. Pero quisimos mencionarles lo que más nos llamó la atención, tomando en cuenta un poquito de los dos enfoques, un poquito del esotérico y un poquito del científico. Si ustedes han tenido alguna experiencia con la Ouija, déjenos por favor saber en sus comentarios porque nos gustaría muchísimo leerlos. Sí. Cuéntenos, a ver, tú nos ibas a contar la tuya, pero bueno, no importa. Ah, bueno, se lo voy a contar. Así de rapidito. No me acuerdo qué edad tenía, pero habrá sido alrededor de los 15 años probablemente. Mis amigos y yo queríamos jugar a la Ouija. Entonces, pues todos andábamos así como que juntando poquito de dinero cada quien a ver, porque en aquel momento estaban caras y no era como que ibas a la tienda. Queríamos comprar una Ouija que fuera real, una Ouija de veras, no un juguetito que vendían en la... Porque hay diferencia, tiene que haber diferencia, ¿no? Pero en la época, perdón. No vamos a hablar de años. En tu época vendían solo una, no creo que haya muchas, ¿no? No. O sí. ya vendían así la de plástico. Sí vendían. En las jugueterías siempre han vendido Ouijas. Pero de hecho te ibas a Summers y comprabas tu Ouija ahí. Pero queremos una de veras, una de madera que tuviera historia y que bla, 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 ¿no? Entonces siempre se han conseguido lugares, como tiendas esotéricas y todo este rollo que te pueden conseguir alguna Ouija que supuestamente... O sea, el mercado negro de Ouijas. Un mercado negro de Ouijas, por así decirlo. Okay. Pero bueno, entonces entre todos nos juntamos y compramos una Ouija. Y le empezamos a jugar. Pero obviamente, como todos habíamos puesto dinero, todos se la querían quedar, ¿no? O sea, no, yo me la llevo a mi casa, no, yo me la llevo a mi casa. No, todos se la querían quedar, ¿no? No, nada más me toca, se la querían quedar. Pero casualmente la Ouija fue saliendo de casa de cada uno, de uno a otro, así de, no, ¿sabes qué? Yo no la quiero. No, ¿sabes qué? Yo no la quiero. No, ¿sabes qué? Pues mi mamá me la dio. Sí, claro. Entonces fue dando vueltas hasta que dijeron, ¿saben qué? Pues Rodrigo, ¿qué onda? ¿La quieres? Tú feliz pues de la yo, vida. claro, ¿no? Claro que agarré y me la quedé. Y entonces hice lo que se tenía que hacer, jugar solo. Aparte que se la pasaron, ya viste que decía que no. Bueno, pero éramos los mismos. Bueno, yo no sé si ellos también jugaron por separado y eso fue lo que les dio miedo. Bueno, no sé. sabe, a ver. Esas historias no me las sé y nunca les he preguntado, fíjate. Debería de hacerlo. Oye, by the way, estuviste jugando cuando la Ouija, pero bueno. Mi amor, después de 100 años no se acuerdan. No, sí se acuerdan. Pero bueno, yo sí me acuerdo que jugué con ella. Y jugué varias veces. De hecho, cuando me la quedé yo, la primera vez que jugué, ya que la tenía yo en mi posesión, no la jugué solo, la jugué con un amigo. Y teníamos en la casa, un cuartito como de fiestas hasta atrás, en donde pues hacíamos reuniones y todo este rollo que nos habíamos apropiado. Y ya era como nuestra cueva, ¿no? Para los amigos. Y estábamos jugando en una de las esquinas y de repente jugando, quizá llámale miedo, histeria o como sea colectiva. Empezamos a jugar y sentimos como que nos estaban observando. Entonces, al estar jugando, de repente dijimos, oye, nos están viendo y nos pusimos nerviosos. Y entonces dijimos, a la de 3 vamos a señalar hacia el punto en donde creemos que nos están viendo. Entonces, 1, 2, 3 y ¡pum! Señalamos y los dos señalamos al mismo punto. A partir de allí, ese cuarto se puso medio rarito. Ya sé que voy a brincar un poco, pero... No importa, tú cuéntame. Esa casa, bueno, para entrar a ese espacio, a ese cuarto de hasta atrás que usábamos salón de fiestas, había un patiecito intermedio que separaba a la casa de ese pedazo de la propiedad y había una luz en la mera esquinita. Entonces, cuando tú salías de la casa principal para meterte a ese cuarto, pasabas por enfrente de todo un ventanal porque la pared completa de ese cuarto de fiestas era puro cristal. Entonces, obviamente, estaba la luz, caminaba, entonces la luz pegaba y creaba sombras dentro del cuarto, y podías ver quién estaba pasando, ¿ok? Entonces, nos pasaba que estando allá dentro del cuarto, de repente veíamos sombras en el piso, pero nadie pasando. Okay. Entonces, así como que, caray, ¿no? Y luego, bueno, yo cometí la brillante idea teníamos luces y todo el rollo, estaba padre, ¿no? Bueno, con sonido y todo, hacíamos muchas fiestas. Pero bueno, el chiste es que puse los interruptores de luz de las luces, todo hasta el fondo. Entonces tenías que entrar a oscuras. Sí, es horrible. Los cuartos así me chocan. No, y aparte la grande era como 15 metros. Entonces caminabas 15 metros en oscuras con la luz que entraba obviamente de afuera, pero
pues todo lo demás Pero estaba cuando oscuro. ya también tienes miedito, dices... Aprenderlas. "Chin". No, se te paraban los pelos. Sí, sí. Entonces, bueno, ya pasó esta vez. A partir de ahí sentíamos como que se aparecían sombras y todo este rollo. Y yo continué jugando o intentando jugar en las noches, contactando con algún espíritu. Nunca estuve pensando en un espíritu específico, pero sí jugaba en las noches. Y entonces una de esas noches me senté yo en la cama, estaba jugando y pues nada pasó y me desesperé. La verdad me desesperé. Entonces agarré la ouija ya bastante molesta, así de esta porque ya no sirve, y la puse ahí junto a mi cama con el, como dicen las instrucciones que no lo hagas, No dejes con el puntero encima. solo, ¿no? Encima. Entonces en cuanto me acuesto, escucho... Se me pararon los cabellos, me dio un así, pero un miedo espantoso. Entonces, del miedo agarré la ouija, corriendo, bajé hasta el cuartito, o sea, me salí de la casa y la fui a botar hasta el cuartito aquel. Y luego, yo nunca le contesto a mi mamá. Y ni a mi papá Nunca nada. le contestas a tu papá. Nunca le conté esto a mi mamá. yo Y sí. entonces de repente también ella empezó a mencionar que sentían cosas extrañas. O sea, total que Úchala. sea o no sea cierto. Pero ¿cómo explicas que Sí, si no. mi mamá nunca se enteró, mi papá nunca se enteró, mi hermana nunca se enteró, cómo podían describir cosas que pasaban en la casa que pues Pues es lo que dice, que ¿no? no pasaban antes de haber que jugado. a la hora de hacer eso, abres el portal y puedes correr el peligro de que el espíritu salga y se quede ahí. pues les voy a tener que contar más larguita la historia porque, bueno, esa casa la dejamos en algún momento. Pero antes de irnos de esa casa, era una Navidad y estábamos frente a la chimenea. Y estábamos con unos invitados. Bueno, no eran muchos invitados, eran 2 invitados. Y estábamos ahí, pues ya sabes, comiendo botanita enfrente de la chimenea, todos sentados ahí. Y la casa, como era una casa antigua, bueno, vieja, tenía una escalera como que giraba. De repente empezamos a oír como tac, tac, tac. Y de arriba cae bajando una bola, una pelota como de tenis, que teníamos pues por allá arriba, que era algún juguete. Me imagino que era algún perro o algo así, que ya no tenemos perro para ese entonces. Y bajó la escalera. Pa, 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 hasta donde estábamos nosotros. Se nos pararon también los cabellos. Así de, ok, ¿qué es esto? Pero pues nadie Los mencionó cabellos otra se paran cosa. los pelos. Bueno, los pelos, pues se veía muy feo. Pues son los pelos. Y luego, bueno, nos cambiamos de casa y esa casa se quedó vacía como por 6 meses a 1 año. Entonces, obviamente, mis amigos y yo lo usábamos para echar despapalle. O sea, nos encantaba asustar a la gente. Entonces, con este mismo amigo con el que jugué en el saloncito de fiestas, nos fuimos para allá a preparar sustos. Porque queríamos llegar todos allá a la casa, jugar Ouija y que alguien se escondiera en algún closet y pegarle algo. O sea, que sucediera algo así, ya sabes. Sí, típico, me encanta. Pues total, que algo me la aplicó. Porque estábamos él y yo solos en la casa planeando quién iba a meterse al closet y quién iba a hacer eso. Nada más él y yo. Cuando de repente de adentro del closet se oye un golpe así. Uy. Entonces, en aquella noche le habíamos dicho a mi mamá que íbamos a dormir todos en la casa, bla, bla, bla. Total que todos regresamos a dormir a casa de mi mamá. Bueno, en mi casa, sí, claro. Todos juntos, de que nos dio tanto miedo que ya nos quisimos quedar. Pero bueno. Uy. Sí, todos ahí vamos collones metiéndonos a la casa. Sí. Mi mamá. Así de mamá, no nos preguntes, vamos a dormir todos aquí. Pero bueno. No, y tu mamá también es súper truculenta, le encanta. Le encanta todo este relajo. Pero bueno, pues esa es la pequeñísima historia. Pero bueno, ok. Para cerrar, aunque hay mucha especulación alrededor del tema, la verdad es que la ciencia no ha podido demostrar o invalidar la existencia del más allá y cómo es que nosotros los humanos nos relacionamos con él, o de qué forma materializamos ese contacto con otros seres o energías, como quieran llamarle. Ya lo habíamos mencionado. Nadie puede decirnos qué creer y cómo creer. Para cada respuesta hay otra pregunta. Y aunque suene al revés y raro, sí, para cada respuesta hay otra pregunta, que puede complicar más las cosas y llevarnos a más preguntas que probablemente ni respuesta tengan. Por supuesto. Lo importante aquí es creer en lo que cada uno quiera, en lo que cada uno sienta que le da significado a su vida. Creo que eso es lo único válido en este mundo. Miles de cosas allá afuera hay que creer, uno decide qué, y lo que a ti te llene, lo que a ti te da, eso es lo que tú vas a seguir. Exacto, por más loco que le pueda parecer al otro. Uh-huh. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como lo hicimos nosotros. Así es. Recuerden que pueden encontrarnos como Oraculto en Instagram y en todas las redes sociales y que también nos pueden ver por YouTube y o escuchar en su app favorita de podcast. Decimos Instagram siempre porque en Instagram es donde ponemos los show notes del episodio y ahí es donde pueden ver obviamente las imágenes de algunas cosas que se platicaron durante los episodios y así.
Si quieren suscribirse al canal, se los agradeceríamos muchísimo. Demasiado, sí, muchísimo, muchísimo. Así es que píquenle a suscribir y también denle Clic a la clic campanita. a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún episodio. Así es. A mí me encuentran como Noctámbula con H en cualquier red social. Y a mí como Nosferat Rom en cualquier red social. Gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Bye bye.